Hola a todos y bienvenidos. Ahorita vamos a explicar el capítulo 1 de Aliens y la Biblia y cómo todos estos temas se relacionan. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a la primera pregunta. ¿Crees en la vida en otros planetas? Bueno, entonces según la ecuación de Drake, este es un astrónomo estadounidense que en 1961 formuló una famosa ecuación, que era prácticamente algo más probabilístico, pero poniéndolo desde el ángulo más pesimista, que aquí lo podemos ver en un 0.0003%, pues él lo que quería era calcular cuántas civilizaciones inteligentes como nosotros podrían existir en la Vía Láctea, dentro de 200 y 400 millones de estrellas. Sus resultados arrojaron que por lo menos deberían de haber 10 civilizaciones superinteligentes en nuestra galaxia. Obviamente eso no se ha podido, no hemos tenido contacto ni hemos podido demostrarlo, pero prácticamente por medio de la ciencia y una forma matemática de hacer un resultado probabilístico, pues nos dice que la probabilidad es altísima de que pudiéramos encontrar más civilizaciones como nosotros. Entonces, por lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cuándo comenzó todo este tema del fenómeno ovni o alienígenas? Y digamos, remontándonos un poco a los años 40, el E-178 era un avión alemán. Fue el primer avión sin hélice que prácticamente el público lo vio como algo nunca antes visto en el pueblo de Alemania. ¿Qué resulta ser? Que ellos están tan acostumbrados a ver todos los aviones con hélice que al momento de que ven un avión sin hélice, pues es correcto poder denominar a esto como un objeto volador no identificado, porque era la primera vez que lo miraban, entonces no podían identificarlo. Entonces, aquí es donde ya empieza el fenómeno tal como ovni, pero obviamente ellos sí sabían que esto era del ser humano. Pero ¿dónde empieza realmente el tema de ovni como algo sobrenatural? Y esto empieza en el año de 1947. Un periodista, Edmund Murrow, cometió un error al decir unas extrañas luces se movían como platillo volador. Pero realmente el entrevistado, que era Kenneth Arnold, quien fue el del relato, él es un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuando él vio esto, él se refería a que mira que estos eran como tipo platillo volador por la forma en la que estos se movían, pero no es que fueran platillos voladores. Edward Murrow dijo que cuando lo escribió, más que todo, dijo que eran platillos voladores. Entonces, desde ahí empieza el fenómeno como platillo volador. Pero el tema recobró más relevancia a partir de los años 70 con el caso de Roswell. El caso de Roswell es bien interesante porque aquí es donde supuestamente se estrelló un ovni y encontraron el cadáver de un extraterrestre. Este cadáver de extraterrestre, como podrán ver aquí, le están haciendo una autopsia. Y lo más interesante es el traje que está utilizando esta persona. Es un traje que es de plomo, o sea, es para que no tenga contacto con radiación por si tuviera este ser algún tipo de radiación. Pero eso también es interesante porque en aquel entonces eh, los soldados estadounidenses están haciendo miles de pruebas y estaban utilizando radiación. Entonces, como podemos notar aquí, el cuerpo de este alien como tal, pues se ve que ha sufrido como algunas deformaciones. Es más, podría ser que este era un ser humano que estaban haciendo experimentación con radioactividad y todo salió mal y obviamente le están haciendo estudios ahora. Pero si yo dijera en ese tiempo que realmente era un ser humano y que murió, pues obviamente la gente se hubiera tirado en contra del gobierno de Estados Unidos a protestar por decir por qué están haciendo este tipo de pruebas. Entonces, la teoría está en que es mejor decir que era algo totalmente ficticio, que era un monstruo o era un alienígena, a venir y decir que era un ser humano como tal. Entonces, si pueden ver el documental, se los recomiendo. Hablan mucho de este tipo de análisis que se sacaron para esa época. Pero siguiendo un poco más en la presentación, pues también tenemos que, debido a este caso de Roswell, pues tenemos un montón de mitos de un montón de seres y especies que supuestamente nos han visitado en el planeta. Entre esos podemos ver que están los grises que salen de este caso de Roswell y también podemos notar los reptilianos, que los reptilianos nacen como un mito de que los dinosaurios dominaban antes la Tierra. Entonces estos en vez de haberse extinguido como que evolucionaron y nada más se hacen pasar como que fueran camaleones y se hacen pasar como seres humanos. Pero esto es totalmente falso porque obviamente no hay argumentos para poder identificar eso. Lo mismo pasa con los insectozoides y los Anunnakis, que estos tipos de especies la gente los logra ver cuando consumen una droga alucinógena, que es bastante fuerte.
que es el DMT, y ven estos tipos de seres. Otras personas han descrito los pleiadianos, que son como famosos elfos, que estos supuestamente vienen de la constelación de las Pléyades. Si alguno no sabe cuál es la constelación de las Pléyades, está fácil, solo vean el logotipo de la Subaru. Esa es la constelación de las Pléyades. Hay una persona que se llama Billy Mayer, que él tuvo este contacto con estos seres y los describe de esta forma: rubios altos, de orejas puntiagudas, puros elfos. Pero realmente, como les vengo mencionando, todos estos seres pues prácticamente carecen de argumentos, por tanto es totalmente falso. Pero entonces, ¿cómo identificar qué es alguien y qué no lo es? Bueno, hay varias formas y entre estas vamos a tomar tres en cuenta. La primera es que puede ser un efecto natural. Otra puede ser un efecto humano, como podrán notar aquí. Esto es un dron en forma de platillo volador. Y por último, podemos ver algo que sí es un objeto volador no identificado. Hay luces extrañas que a veces no emiten ruido, se mueven rapidísimo y no entendemos qué son este tipo de luces. Entonces va a ser el último que vamos a entrar en detalle, pero primero vamos a entender estas primeras dos. Primero que todo, las nubes actinomorfas. Estas se dan mucho en terrenos muy planos, pasa mucho en Australia, en Texas y en lugares así que la superficie es muy plana en extensiones grandes en kilómetros y se puede formar esto por los vientos. Unas extrañas nubes dirían por ahí, pero la verdad es un fenómeno muy interesante y son bastante hermosas. Pues tenemos las auroras boreales, que son luces que se emiten por la radiación del sol, los rayos del sol, perdón. Y por último los cometas, que los cometas son las luces que vemos pasar rapidísimamente en nuestro espacio y no son prácticamente nada que ver con un objeto volador no identificado, sino que son piedras cósmicas. Pero entonces, ¿qué pasa con estos platillos voladores que vemos en esta imagen? Realmente sí existieron y fueron creación del ser humano. Aquí podemos ver que los nazis estuvieron experimentando con esto. Por aquí pueden ver en la fotografía de arriba que tienen unos cañones y prácticamente lo que querían era poder volar de una forma más electromagnética sin tener que utilizar propulsión de, de- de una de un tipo de avión de la Fuerza Aérea, sino que más que tú como lo conocemos hoy en nuestra actualidad, sino que de una forma mucho más dinámica y que permitiera moverse mucho más rápido con el electromagnetismo que produce el mismo planeta Tierra. No sabemos si esto funcionó o no, porque realmente todo este tipo de, de experimentos fueron secretos. Pero sí les puedo decir que esto no es nada alienígena, al menos eso sí estamos totalmente seguros que esto no es alienígena, sino que los mismos seres humanos han intentado hacer este tipo de experimentaciones. Como podrán ver, aquí les dejo un link para que puedan buscar un platillo volador que se mueve muy idénticamente como un dron, pero este fue en el año 2000. Y cuando uno ve este tipo de nave espacial moviéndose de manera rapidísima, pues uno lo primero que piensa es seres de otro planeta que están en nuestro planeta eh, tratando de invadirnos o cualquier cosa. Pero no, realmente si lo vemos hoy en nuestra actualidad, y aquí les voy a mostrar el video, es prácticamente un dron. Dude, what is that? Did you build that? Yeah, bro. Miren Dang, solo dude. cómo se mueve Is it estos fast? drones de este Alright. video de este año. Wow. Whoa! Dude! O sea, si me preguntan What a the? mí, yo hubiera visto eso cuando yo tenía 11 años, pues lo primero que hubiera pensado es un objeto volador no identificado, porque obviamente es algo que se mueve rapidísimo y muy pequeño y se puede mover de maneras bien interesantes, pero realmente ya hoy sabemos un día que es una creación del ser humano. También tenemos otros dos casos, están los disparos de luces para misiles térmicos. Estos sí les recomiendo que puedan ver un video de estos, es bien interesante, se mueve de una manera, el disparo no es como un disparo normal, sino que es un disparo inteligente. Y por último tenemos satélites artificiales en línea. Estos también se pueden ver en nuestra atmósfera. Obviamente se nota la línea donde estos se están moviendo y estos son con los que nosotros hoy en día tenemos conexión a internet, a celulares, a todos los dispositivos. Entonces prácticamente estos no son objetos voladores no identificados, sino que son nuestros propios satélites. Pero ¿qué pasa con lo que no podemos explicar, como las luces extrañas, como estas que podemos ver en este ejemplo? Bueno, ¿son aliens o son ángeles? Ya que descartamos todos los demás que son falsos y otros que son más que todo invento del ser humano,
¿Qué es estos objetos voladores no identificados? ¿Serán aliens o son ángeles? Estas luces extrañas. Y déjenme decirles que es lo mismo. Y la Biblia nos los puede explicar. Pero antes tenemos que dejar definido algo muy importante. ¿Qué es el significado de ángel? Ángel es una palabra que viene del griego, que se escribe ángelos, que es que significa mensajero. Realmente no es una especie, no es una raza, esto solo es un título, y el título es mensajero. Entonces, ya sabiendo que los mensajeros, ángeles, no son seres humanos, entonces, ¿qué nos cuenta la Biblia sobre ellos? Entonces, primer punto, no nacieron en la tierra. Según Apocalipsis 12:4, menciona, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. O sea, ¿qué nos está intentando decir? Que fueron arrojados y venían de las estrellas, no nacieron aquí. Así que con base a esto los podemos llamar extraterrestres, alienígenas o etcétera. No son humanos, no poseen la misma materia que nosotros ni estructura. Segundo punto importante. Aunque no son nativos de este planeta, en Apocalipsis 12:9 nos dice que el dragón Satanás fue lanzado con sus ángeles a la tierra. Así que fueron encerrados en este planeta. Hay otros versículos que confirman el lugar en el que fueron encerrados, pero esto lo leeremos mucho más adelante cuando entremos al capítulo del Pozo del Abismo. Pero sí, fueron encerrados en este planeta, este fue, es y será su planeta prisión, mientras esperan la ejecución de su sentencia. Punto número 3. La cantidad que nos muestra la Biblia que se trajo Lucifer dice que fue la tercera parte. Así que para tener una idea clara de la cantidad vamos a hacer una deducción bíblica. Daniel 7:10 nos dice que hay millones de millones. Y Apocalipsis 5:11 también dice el profeta Juan que él miró y vio que eran millones de millones. Esos son los que quedaron en el cielo. O sea que podemos determinar que el número máximo es millones de millones. O sea que nos están intentando decir que son incontables, son una cantidad que no podemos ni siquiera con la población humana puede llegar a esa cantidad. Y punto número 4, pueden tomar apariencia de humanos. Ojo con esto. No, ellos no son humanos, pero pueden hacerse pasar por nosotros. Pueden ver en la historia de Abraham, en Génesis 18, 1, 2, que cuando llegan 3 seres a visitarnos, 2 eran ángeles de la muerte que iban camino a Sodoma. Pero nunca dice que tuvieran alas. Pueden revisar muchas, pero muchas historias bíblicas y no se los describe con alas. Si a los que se recuerdan de esta historia, estos 2 ángeles van a buscar a Lot, que es familiar de Abraham, y le dicen que huía de Sodoma, porque lo vayan a destruir. Pero esas personas se le aparecieron, no, perdón, estos ángeles se le aparecieron como personas. Entonces por eso es importante entender que ellos pueden tomar apariencia humana. Entonces, son los únicos seres que la Biblia relata con alas, son los querubines y serafines. No son ángeles comunes y corrientes, poseen un cuerpo de una materia distinta al resto de los ángeles. Fueron creados para estar en la presencia de Dios, junto al trono de Dios, con cuerpos para resistir por fuera el fuego de la presencia de Dios. Ojo eso. Entonces vamos a diferenciar qué es un querubín y qué es un serafín. Primero empecemos con los querubines. Los querubines aquí nos menciona de 4 alas. Según Génesis 3:24 dice los querubines fueron enviados para proteger el Edén. En Ezequiel 8:21 dice tenían 4 alas y Satanás era un querubín, y esto lo pueden ver también en Ezequiel 28:14-19, pero todavía no vamos a dar mayor detalle sobre él ahorita, sino que lo vamos a ver en otro capítulo. Pero solo para que se queden con la referencia de qué es un querubín. Ahora un serafín, ¿qué es? Según aquí lo describen, son de 6 alas. Veamos Isaías 6:2-3. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Deben tomar en cuenta que los profetas lo único que habían visto que permitía volar en su época eran alas. Por eso hizo la alusión que tenían alas porque volaban, pero cuando se habla de alas con ellos no significa que sean alas de hueso, pellejo y plumas. Entonces, ¿cómo son realmente? Bueno, principales características de estos ángeles. En Hebreos 1:7 dice que los ángeles son espíritus. La palabra griega usada aquí para espíritu es neuma, que significa viento, espíritu o aliento. En Salmos 104:4 nos dice, Dios hace de los vientos espíritus, sus mensajeros ángeles, y que les llama de fuego, y que son como llamas de fuego, son realmente por lo que ellos se componen. Aquí dicen sus ministros, pero es prácticamente su estructura. En Zacarías 6:5 dice que estos vientos espíritus salen del cielo, de la presencia del Señor, y que van a toda la tierra. Dicho de otra manera, los ángeles son como vientos y brillan como llamas de fuego.
Pueden ver en Segunda Reyes 2:11, el carro en el que es llevado Elías era como de fuego. Segunda Reyes 6:17 te dice que el siervo de Eliseo ve un ejército como de fuego. Veamos Segunda Tesalonicenses 1:7, te dice que cuando Jesús venga será revelado desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego. En Ezequiel 8:2 ves un ser como llama de fuego encendido con algo metálico sobre sus hombros. No era humano y extiende algo que el profeta dice que sería como una especie de brazo y mano. Eso era un ángel. No se dice que tuviera algo. También en Daniel 10:5 encontramos que el profeta nos dice que ve un ser enorme acercándose a él, con armadura de oro, vestía de lino y su cuerpo era como una piedra verde. Su rostro irradiaba luz y su voz era como que se hablaran miles de hombres a la vez. Era un ángel, tampoco dice que tuviera alas. Además, como dato extra, su sola presencia genera miedo a todos sus acompañantes y su presencia debilita a los seres humanos. O sea, concuerda con la historia de Daniel en el foso de los leones. La sola presencia de este ángel cuando llega a defender a Daniel calla a los más feroces leones y hambrientos de todo el reino. Quienes cuando después de sacar a Daniel, el ángel se retira, los próximos hombres que caen ni siquiera tocan el suelo antes de ser despedazados por los leones. Imagínense eso. Entonces, ¿cuál es alguna muestra de su poder? Veamos en 2 Pedro 2:11. Dice que son mucho mayores en fuerza y poder que los hombres. ¿Qué tanto? Miremos qué dice la Biblia. En una sola noche los ángeles causaron la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Después les mostraré un clip de esto. En 2 Samuel 24:15-17, un solo ángel dio muerte a 70,000 hombres. En 2 Reyes 19:35, un solo ángel dio muerte a 185,000 hombres. Solo vean el poder que tiene solo un ángel. Y no cualquier hombre fueron los que murieron, fueron guerreros. En Génesis 19:1, 12 y 13 te dice que 2 ángeles fueron a una ciudad y al día siguiente 4 ciudades, no solo una, fueron destruidas con todo y sus habitantes y nunca más se halló rastro de estas ciudades en nuestros días. Ahora les mostraré este clip. Esta es de una película de los años 90, es sobre Moisés. Lo que me encanta de esta película es que también describe a los ángeles según lo que venimos hablando. Ya verán. For tonight I shall pass through the land of Egypt and smite all the firstborn. But when I see the blood upon your door, I will pass over you, and the plague shall not enter. Presten atención al cielo. Vean la silueta, vean todo lo que venimos hablando. En forma de viento y fuego. Qué interesante cómo en esa película supieron dar al clavo. Vean su poder. Vean cómo los soldados del faraón huyen en la presencia de estos seres. Y ahora presten atención en dónde desaparecen los ángeles. Casualmente en la constelación de Orión.
Que el dato curioso de esto es que las pirámides de Egipto se construyeron conforme a las tres estrellas de Orión. Y más adelante en otros capítulos les voy a comentar que tienen que ver las estrellas de Orión con todo el tema bíblico. Prosiguiendo, ahora que saben que los ángeles son como vientos y brillan como llamas de fuego, ya pueden traducir el símbolo. Recuerden que nosotros somos tierra más aliento de Dios. Eso es ser humano. Ahora ellos son como aire, viento, fuego y luz. ¿Ok? Somos totalmente diferentes. Otras referencias. Según Éxodo 34:29, dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de piedra con los 10 mandamientos, escrito por el mismísimo dedo de Dios, el rostro de Moisés brillaba por haberse relacionado con Dios todo este tiempo. Fueron 40 días que estuvo en la cumbre con Dios. Pueden ver el mismo fenómeno en Hechos 6:8, cuando el diácono Esteban fue lleno del Espíritu Santo, hacía grandes milagros y prodigios, y en Hechos 6:15 las personas comenzaron a ver el rostro de Esteban como el de un ángel. Su rostro brillaba por la relación que llevaba ya con el Espíritu Santo. Pero antes de mostrar otros ejemplos, diferenciaremos las luces. Recordar que hay luces que son causa de las cámaras y se les conoce como fenómenos orbs. El término orb, prácticamente aquí se les pongo toda la descripción de lo que es un orb, pero en pocas palabras son a veces partículas que quedan en el ambiente o en el lente de la cámara, y cuando sale el flash de la foto pues logra capturar estas partículas. No son ángeles, no son espíritus, no es nada de eso, simplemente es el reflejo del flash. Pero como podrán notar, esta es una cámara de seguridad de una asamblea religiosa en los Estados Unidos para los años 50. Podrán notar una luz blanca que se mueve rapidísimamente. Parecieran como que fueran varias, pero es una sola. Que es súper interesante este video. Muy parecido a lo que venimos viendo sobre la descripción de los ángeles. Esto fuera otra de una iglesia pagana o una iglesia satánica fuera de San Francisco en los 90s, y también estos de la cámara de seguridad, y podemos notar también esa misma luz blanca moviéndose fuera de este lugar en particular. Esto es más asombroso todavía porque esto fue en enero de este año, del 2020, que en Girona, en un pueblo llamado Sant Feliu, puede observarse una luz blanca moviéndose fuera de una masía. Si pueden, busquen el video. Este, este fenómeno se ve bastante bien y se ve súper bien el movimiento. No lo puedo tener aquí porque no lo pude descargar, pero lo pueden buscar y es bastante interesante ver cómo se mueve y cómo le atina a todas las referencias bíblicas. Y por último, y que también les recomiendo visitar, es el OVNI de Jerusalén, o lo pueden buscar como UFO Jerusalén, el del 2011. ¿Qué hace tan famoso este video? Pues no fue un solo video que captó la misma luz moviéndose sobre esta mezquita que queda sobre Jerusalén, sino que eran 4 ángulos diferentes donde 4 diferentes personas grabaron el mismo acontecimiento ese día. Les sugiero, véanlo, es súper interesante. El movimiento de esta luz es rapidísimo, no emite ruido ni nada, simplemente es el movimiento y cómo desaparece también. Entonces se parece muy bien a todo lo que venimos hablando de la Biblia. Eso quiere decir que todavía tenemos presencia, ya sea de ángeles o ángeles caídos. Entonces mucho cuidado con eso, porque los ángeles caídos todavía se pueden hacer pasar por ángeles. Entonces la pregunta aquí, ¿en aquel tiempo sabían identificar ángeles? Pues veamos este dato interesante. En Mateo 2:1-2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta estrella era un ángel que estuvo, escuchen esto, presente por 2 años, y los magos que no eran judíos supieron identificarla. Sigamos leyendo un poco más. En Lucas 2:8-20, cuando Jesús nació, fue que se aparecieron los ángeles a los pastores esa misma noche. Pero en Mateo 2:1-2, los sabios de Oriente llegan buscando a Jesús porque vieron su estrella. Mateo 2:7, Herodes pregunta el tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Y en Mateo 2:16, Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años conforme el tiempo que había averiguado de los sabios. ¿Qué quiere decir? Que en la misma noche que nace Jesús, los pastores estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús. Pero cuando llegan los Reyes Magos ya habían pasado 2 años y todavía seguía ahí ese ángel.
Imagino que cuidando al niño Jesús. Entonces, por último, ¿cómo diferenciar si es ángel de Dios o no? En Lucas 4:34 nos dice, entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo se le apareció como ángel a Jesús, pero Jesús rápido logró identificar que no venía de Dios debido a la forma de hablarle. Si eres hijo de Dios, es como una forma de retar. Así como, dime tú si puedes en demostrarme poder. Entonces, los ángeles de Dios vienen a dar mensajes de profecía de paz, esperanza y arrepentimiento, para que los justos no sean castigados y tengan vida eterna. Digo justos porque, obviamente, como pudimos ver en la historia de Abraham con Lot, pues esos dos ángeles que iban a visitar iban a castigar a ese pueblo y solo fueron a darle advertencia a Lot, porque Lot, por ser familiar de Abraham, obviamente, y me imagino que el corazón de Lot era un corazón justo, pues obviamente le dijeron, sale aquí con tu familia y, y porque vamos a destruir esta ciudad. Entonces, esto es importante para que sepamos identificar qué es ángel de Dios y qué es un ángel caído. ¿Okay? Entonces, les agradezco mucho por haber compartido su tiempo conmigo y les aseguro que el capítulo 2 va a estar mucho mejor, que ahí hablaremos más sobre de dónde están encerrados estos ángeles caídos y pronto después en el capítulo 3 hablaremos del cielo prácticamente donde vienen los ángeles de Dios. Entonces nada más que agradecerles su tiempo y espacio y feliz noches y que Dios los bendiga.